Seguimos en Desde el Conocimiento, vamos a tomar contacto con Enrique Maurtúa, que es experto en negociaciones en cambio climático de la ONU. De tanto hemos charlado acerca del cambio climático y cómo se ha puesto en agenda permanente. Enrique, soy Luciana Rubinska, estoy con Jimmy Persic. ¿Cómo te va? Hola Luciana, Jimmy, ¿cómo están? Gracias. Un gusto estar con ustedes Para hoy. nosotros también. Vamos a empezar por el principio. ¿De qué se habla cuando se habla de cambio climático? ¿Y por qué hoy para un sector como son los adolescentes es un tema que toma tanto protagonismo? Bueno, cuando hablamos de cambio climático hablamos de lo que es el cambio en lo que es los registros climáticos de un periodo de tiempo más o menos sostenido. Es decir, es el promedio de los últimos 30 años. Por eso hablamos de cambio climático y no que, bueno, hoy llueve o hoy está soleado. Cambio climático significa que ese promedio de 30 años va cambiando en el tiempo por todo lo que estamos haciendo, o sea, por todo lo que son las acciones de los seres humanos a la hora de generar energía, industrializarse, empezar o hacer deforestaciones o incluso la producción misma de alimentos, en muchos casos tiene sus impactos. Esto hace que cambie el clima. Entonces las proyecciones que se hacen en largo plazo, justamente lo que habla es de que esos cambios empiezan a tener impactos. Entonces ahí es donde empezamos a ver que esos impactos pueden ser la pérdida de ecosistemas, pueden ser la pérdida de los propios sistemas de producción de alimentos o incluso catástrofes climáticas, eventos extremos del clima que pueden tener daños severos, como los conocemos por ahí, con casos de lluvias, inundaciones, sequías, huracanes en lugares que antes no ocurrían. Todo eso son las proyecciones que la ciencia nos dice, ¿no? O sea, desde hace 30 años la ciencia nos habla de estos temas. Y las generaciones más jóvenes de ahora son las que realmente han escuchado a la ciencia. Son las que realmente dijeron los efectos más graves del cambio climático los vamos a tener que lidiar nosotros con esto. Entonces estas generaciones son las que realmente dijeron se acabó. O sea, los adultos, que son los que están tomando decisiones hoy, que tomaron decisiones por los últimos años, no están teniendo en cuenta que nosotros somos la generación que vamos a tener que efectivamente lidiar con las consecuencias. Por eso te preguntaba acerca de los adolescentes, para ubicarlos en una cuestión etaria, no solamente porque a ellos les importe, pero sí porque esté en agenda cuando en otras épocas por ahí no estaba en agenda y sin embargo levantaron la bandera e hicieron que muchos de nosotros empezamos a tener real dimensión de lo que está produciendo el cambio climático en el mundo. Es que en realidad, si lo miramos, o sea, lo que pasa es que normalmente la gente lo mira como algo que va a ocurrir más adelante, algo que va a ocurrir cuando quizás muchas personas no estén. Y la realidad es que el cambio climático está ocurriendo hoy. Los impactos los estamos viendo hoy. Nuestro país viene perdiendo puntos de PBI por sequías prolongadas. O sea, eso es un problema de hoy. O sea, no es un problema de el año 2050. Entonces, no solamente que estas generaciones ven que les toca a ellos, o sea, tratar de lidiar con las consecuencias, sino que además ya tenemos las muestras claras de que eso está ocurriendo ahora. Buenas noches. Dos problemas, a ver cómo lo podemos explicar. Uno es, los países que más contaminan, tienen fronteras. Ahora, las consecuencias del cambio climático no tienen las fronteras políticas que tienen los países. Y las consecuencias son para todos. Lo que hace de deforestación en otro lado del mundo afecta, aunque nosotros cuidemos el medio ambiente, esto tiene que ser una discusión global, ¿no? Bueno, justamente por eso es que Naciones Unidas toma cartas en el asunto desde hace 30 años. Está el panel de expertos sobre cambio climático, que es un panel compuesto entre científicos y representantes gubernamentales, que es el que informa todas las decisiones que Naciones Unidas toma. ¿Por qué? Porque, como dijiste bien recién, es un problema global. O sea, no importa que
las emisiones se generen en un punto de la Tierra, eso puede afectar a los impactos climáticos en otro lugar de la Tierra. Entonces, y en ese sentido, es muy importante hablar de esos niveles de responsabilidad, esa acción colectiva. Por eso es tan importante que se retome la lucha contra el cambio climático con todos los países tirando para el mismo lado. Es muy importante que la acción sea no solamente coordinada, sino cooperativa, porque realmente acá el cambio climático no va a discriminar entre cuál fue el que emitió o quién es el que tiene más responsabilidad. La atmósfera cambia, recibe más gases, el sistema climático se modifica y los impactos ocurren en cada lugar de la Tierra con sus diferentes maneras, mejor dicho. Ahora, eso también tiene impactos económicos. Los países que más contaminan tienen más desarrollo industrial y eso hace que los que tenemos menos desarrollo industrial no podamos desarrollarnos, ¿no? Ahí hay también otra discusión, la otra cara de esa moneda, ¿no? Bueno, ahí creo que hay un par de cosas importantes de todo eso que mencionás, ¿no? O sea, por un lado, un concepto que se usa mucho a la hora de hablar de las negociaciones climáticas, que es el de las responsabilidades comunes, porque todos los países tienen responsabilidad, pero son diferenciadas. No es lo mismo el nivel de responsabilidad de un país como Estados Unidos o Canadá, que se viene industrializando desde hace 150 años con los niveles de desarrollo que conocemos que tienen, que un país como Argentina o como Bután o como Nepal, que todavía son países que están en vías de desarrollo o que incluso todavía son países muy poco desarrollados. Entonces, por un lado tenemos esa parte de la discusión, ¿no? O sea, cómo se encara desde ese nivel de responsabilidad. Y por el otro, es muy importante también empezar a ver el tema de quién está más capacitado o tiene más herramientas para hacerle frente a este problema, ¿no? Entonces ahí es donde volvemos a esta cuestión de inequidad, ¿no? A nivel global, en donde hay países que por más que vengan los impactos más graves del cambio climático, van a estar parados en otro lugar para poder afrontarlo. Y otros países que les va a costar muchísimo más y que van a sufrir consecuencias muy graves frente a los impactos que se vienen. Entonces ahí es muy importante empezar a poner todo el sistema económico, todos los sistemas productivos en esa línea, porque si no, realmente no va a haber diferencias. O sea, los impactos van a ocurrir y es muy importante que podamos afrontarlo de manera colectiva. Y ahí hay una parte más que tiene que ver con que ese desarrollo no implica que uno está condenado a no desarrollarse si quiere estar en línea con la acción climática. Hay un concepto que se usa que es el del desacople de las emisiones, que hasta hace un tiempo, quizás hasta hace unos 20 años, quizás 30, podríamos suponer de que más emisiones, más desarrollo. Hoy por hoy eso ya no va más. Eso es un concepto viejo ya. O sea, hoy por hoy un país puede desarrollarse, puede solucionar un montón de problemas, como el hambre, la pobreza, sin necesidad de afectar o ser parte del problema del cambio climático. Lo cual deja sin excusas a muchos de los gobiernos de usar esto de, bueno, pero yo tengo el derecho a desarrollarme económicamente. Es totalmente posible. Interesante todo lo que nos estás contando y principalmente entender que el desarrollo no está hoy por hoy relacionado directamente con la contaminación y que puede ir por caminos distintos y que hay que cuidar, por supuesto, el mundo donde vivimos. Gracias, Enrique. Muchas gracias a ustedes.